Saludos, bienvenidos a este nuestro segundo Congreso Panamericano de Sexualidad y Tabú, Significado, Pronombres y Género. El tema que estaremos abordando en esta ocasión será sobre los factores que influyen en la educación sexual de los adolescentes. Quien les habla es Diana Pilamunga, soy psicóloga y tengo una maestría en orientación educativa familiar. Vengo en representación de la Universidad Estatal de Milagro. En esta ocasión estaremos presentando un tema que ha sido abordado desde una investigación descriptiva en la cual se van a ir topando puntos importantes sobre la educación sexual que reciben los adolescentes, ¿no? Aquí hay un punto muy importante que nosotros necesitamos abordar en primera instancia. Primero, saber que el comportamiento que surgen en los adolescentes durante esta etapa es muy complejo, ¿no? No lo vamos a abordar desde una posición muy simplista. Cuando nosotros hablamos de los factores que influyen en la educación sexual de nuestros adolescentes, vamos a abordar directamente desde cómo el sistema familiar está generando este proceso de educación. En nuestro país, en nuestro contexto, a nivel de Ecuador, se ha logrado evidenciar en muchas familias ecuatorianas que consideran que quienes deben educar en sexualidad son directamente las instituciones educativas. Pero ¿por qué se presenta en esta problemática? Sucede que estas familias, en su gran mayoría, tienen vergüenza, llegan a presentar sentimientos de culpa, llegan a presentar muchas emociones negativas que van desencadenando pues que ciertas problemáticas surjan. A la edad de que estos adolescentes, cuando tienen 5 años, 6 años y abordan temas en cuanto a la sexualidad que suelen ser menos complejos que en esta etapa, como por ejemplo preguntas usuales o preguntas coloquiales que nosotros escuchamos, mamá, ¿cómo vine el mundo? Papá, ¿cómo vine yo? Mamá, ¿qué pasó? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué sucedió para que mi hermanito ahora esté en tu barriga, ¿no? Entonces los padres en muchas ocasiones tienen nerviosismo, tienen temor, tienen vergüenza de abordar estos temas y suelen caer en el error de dar explicaciones pues que no son objetivas, ¿no? Y se ha logrado evidenciar que le dan sobrenombres a ciertas partes del cuerpo, a ciertos procesos, como por ejemplo la típica metáfora de que la abejita viene a la flor y deja su polen y que de ahí nacen los niños y que a la larga van generando confusiones. Por otro lado, también a medida de que estos niños van creciendo y van requiriendo más información, como por ejemplo los métodos anticonceptivos, los métodos de protección que se utilizan para evitar embarazos no planificados y muchas situaciones más que muchos adolescentes lo aprenden desde su contexto social, muchos adolescentes lo aprenden desde lo que dice su entorno, más no desde lo que menciona su familia, ¿no? Entonces, podemos evidenciar cómo existen adolescentes que todavía consideran que el utilizar un preservativo los va a proteger de enfermedades de transmisión sexual y si bien es cierto, los métodos, el preservativo no me va a cuidar de una enfermedad de transmisión sexual, sino más bien no me va a proteger de un embarazo no planificado desde un cierto punto de vista, ¿no? Según Arias López, la sexualidad es una parte fundamental del desarrollo humano y durante la adolescencia experimenta una serie de cambios significativos, ¿no? En esta etapa de la adolescencia, en donde se manifiesta el comportamiento sexual a causa de la necesidad de descubrir y establecer la identidad sexual y personal, va a ir generando que los jóvenes tengan mayor interés sobre asuntos que involucran el sexo y todo lo que abarca su sexualidad. Y de esa manera vayan buscando información acerca del desarrollo de sus órganos genitales, la reproducción y el comportamiento sexual. Según Caricote, Agreda dice que muchos adolescentes tienden a recurrir a información que no surge desde casa, por ende, estas curiosidades son alimentadas de forma errónea y que van a ir repercutiendo en consecuencias pues más complejas de abordar. En el presente, los jóvenes adolescentes empezaron a desarrollar relaciones íntimas ellos mismos bastante temprano, pese a que es costumbre en la que no están adiestrados, ¿no?
Robert, en el 2016, en cambio, expone que la adolescencia se divide en tres etapas: la adolescencia inicial, la adolescencia media y la final, y que cada una de ellas se caracteriza por un conjunto de acontecimientos biológicos, cognitivos y sociales típicos. En función a ello, en esta etapa de la adolescencia se caracteriza por una serie de transformaciones en los aspectos psicosociales. Se desarrollan nuevas funciones que influyen en niveles de autoconciencia, relaciones interpersonales e interacción social, que a la larga esto puede ir generando que esa información incorrecta o esa desinformación genere embarazos no deseados, una maduración sexual no acorde a la edad en la que ellos se encuentran, que esté involucrada incluso cómo se ha desarrollado su personalidad, la pubertad, actitudes y valores que también forman parte de este proceso de educación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los factores que influyen en la educación sexual, vamos a abordar directamente lo que involucra la educación sexual, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Cuando nosotros hablamos de educación sexual, vamos a abordar dos factores importantes. El primero, que se desarrolla en la etapa de la infancia, y el segundo, que se va a ir ejecutando en la etapa de la adolescencia y parte de la adultez, ¿no? ¿Qué sucede? Tenemos estos dos factores, los factores predisponentes y los factores precipitantes. Cuando nosotros hablamos de factores predisponentes, estamos hablando de todas aquellas situaciones que se plantean en esta infancia y que van a generar una repercusión a un mediano y largo plazo. ¿De qué manera? ¿Qué puede considerarse como un factor predisponente? La educación sexual equívoca, infundiendo temor, infundiendo miedo, como por ejemplo en la autoexploración del cuerpo, ¿no? Existen muchos padres que cuando evidencian que sus hijos están explorando su cuerpo, explorando sus genitales, por ejemplo, en el caso de los niños a la edad de 2, 3 años, 4 años, cuando empiezan a darse cuenta que pueden llegar a vivir una erección o pueden llegar a presenciar una erección y descubren que esta zona genital tiene una función que ellos no conocían, empiezan ese momento de autoexploración. ¿Qué también sucede aquí? Por ejemplo, en el caso de las niñas, el poder explorar sus genitales y que mamá o papá en muchas ocasiones lo que dicen, les dicen es, eso no está bien, eso es malo, si tú continúas de esa manera te castigo, si te vuelvo a ver teniendo ese comportamiento, no te voy a dejar ver televisión, te voy a castigar. Entonces, en su gran mayoría, la educación sexual que se ha dado en los contextos de las familias ecuatorianas ha sido infundiendo temor y miedo. ¿Qué otras situaciones también se plantean en cuanto a los factores que influyen en esta educación sexual? Los modelos paternos erróneos. Hay muchos contextos familiares en los que existe violencia conyugal, en los que existe violencia intrafamiliar, como por ejemplo el famoso machismo, los roles que no son, en este caso, hay muchas familias que manejan un rol, una función de rol bajo un modelo de congruencia, más no un modelo que permite la flexibilidad y la adaptación tanto del rol femenino como masculino, sino más bien que mantienen ese rol de congruencia, ese modelo de congruencia. Es decir, yo soy hombre y por esa razón cumplo con estas funciones, yo soy mujer, por ese motivo cumplo con estas otras funciones, y que no siempre tienen una mayor integración, por ende empiezo a ir creando concepciones erróneas de lo que involucra mi sexualidad y que va generando una falsa educación sexual, que a la larga yo puedo darme cuenta como esos niños o niñas cuando se convierten en adolescentes o en adultos tienden en muchas ocasiones a replicar ya sea el rol de la persona que ha recibido algún maltrato o de la persona que ejerció el maltrato, ¿no? Entonces, el tema de la educación sexual como un factor predisponente es muy importante, porque a partir de ello, si recibimos la información desde casa, si recibimos en este caso la educación desde casa, será más fácil poder enfrentar todas aquellas curiosidades que en la adolescencia podrían aparecer, ¿no? ¿Qué sucede en este aspecto también como factor predisponente? El hecho de la educación o de la crianza moral y de la crianza religiosa, ¿no? También se ha podido evidenciar que muchas de las familias en las cuales la educación moral y la educación en este caso en cuanto a la religión influye un evento muy importante
¿Por qué razón? Porque en este caso, cuando crecemos, esta moral y esta religión puede llegar a ir vulnerando o desvalorizando lo que es la sexualidad. Y ahí es, por ejemplo, cuando vemos adolescentes quienes pueden ir o viendo repercusiones en cuanto a su función sexual debido pues a estas creencias morales y religiosas que les genera ir llevando o enmarcándose bajo una norma o bajo un encuadre que se ha establecido por el temor de las repercusiones que éstas puedan llegar a manifestarse, ¿no? Ahora, la intención es que nosotros no eliminemos la educación de la moral o la educación religiosa basada en las creencias de cada familia, porque son muy importantes y forman parte incluso de esta constitución familiar. Sin embargo, a pesar de este proceso, debemos considerar que esa educación será flexible para que de esa manera se puedan llegar a conciliar, se puedan llegar a equilibrar todos estos elementos que permiten que una educación sexual sea más efectiva. ¿Qué necesitamos también implementar dentro de estos factores predisponentes para evitar que estos aumenten y más bien generar una disminución? Es que la educación sexual parta desde la confianza, desde la comunicación y desde la asertividad. Como nosotros hemos mencionado, la educación sexual, al ser infundida bajo temores, bajo miedos, bajo castigos, no va a ir desarrollándose de forma adecuada. Entonces, en muchas ocasiones, ¿qué es lo que se puede ver reflejado? Los padres mencionan que tienen comunicación con sus hijos, que tienen confianza con sus hijos. Sin embargo, cuando sus hijos en algún momento acuden donde ellos para contarles o para comentarles alguna situación que se ha presentado y que no es concebido por parte de los padres, lo primero que se suele llegar a observar es una expresión de horror o una expresión de asombro. Y que eso va a ir lacerando esa confianza que el hijo tiene hacia su padre, porque lo primero que en algunas ocasiones hacen los padres es de emitir un castigo. Y si no emito un castigo, juzgo a mi hijo o juzgo la situación que se ha presentado. ¿Qué empieza a percibir el hijo? De que si en algún momento yo llego a pasar por algo similar o algo parecido, no le puedo comentar a mi padre porque en dado caso me va a sancionar. Y lo que empezamos a ver es la omisión. Y que esto sí me va a traer problemas porque la información que yo voy a lograr complementar para que estas situaciones no se presenten no siempre será la oportuna, ¿no? Entonces es muy importante que la presencia de los padres, así como ha surgido en las primeras etapas de vida, para poder educarnos en normas o valores, también esté presente en cuanto a la educación que involucra la sexualidad, ¿no? Ahora, hay otro punto muy importante que son los factores precipitantes. ¿A qué hacemos referencia cuando nosotros hablamos de factores precipitantes? Los factores precipitantes van a tener un tiempo de repercusión a un corto plazo. Es decir, es más fácil que una persona pueda llegar a tener muchos conflictos en cuanto a su educación sexual si ya existe un factor predisponente presente. Entonces, ¿qué consideramos nosotros como factores precipitantes dentro de la educación sexual? El tema de, una vez más, la educación errónea que no se recibe desde casa. También podemos llegar a considerar como factores precipitantes el hecho de situaciones en cuanto a mala comunicación con sus parejas, mala comunicación con sus pares, mala comunicación con su entorno, que puede ir generando pues más laceraciones en cuanto a la información que involucra la educación sexual. Ahora, ¿cuál es una de las principales complicaciones que podemos nosotros evidenciar? Que muchos padres consideran que educar en sexualidad es hablarles de relaciones sexuales a sus hijos, pero no siempre hablar de educación sexual involucra relaciones sexuales, sino que involucra el conocimiento de su cuerpo, el valorar su cuerpo, el cuidar su cuerpo, habla incluso de lo que es identidad, habla incluso de lo que involucra funciones, roles de género, habla de lo que es autoestima, habla de lo que es ese autoconocimiento que la persona necesita ejecutar para que
la educación en sexualidad que irá manteniendo pues sea más efectiva, ¿no? Ahora, según estos autores muy famosos que nosotros tenemos en cuanto a la identidad, también es muy importante. En este caso nosotros hablamos de William James y Erickson. Erickson es un autor quien habla de que la identidad del niño y del adolescente son muy importantes y que esta identidad va a irse desarrollando a partir de factores tanto biológicos como en este caso psicológicos, es decir, psicosociales. Cuando nosotros vamos educándonos en sexualidad, aquí vamos a abordar varios términos: sexo, género, identidad de género y orientación sexual, ¿no? Generalmente las familias educan en sexualidad solamente sobre lo que es y lo que cumple una función según nuestro sexo. Y ahí es donde vemos que existen muchas limitancias en cuanto a estas funciones, porque la educación sexual suele ir bajo un modelo de congruencia, pero más no un modelo flexible que a mí me permite ir intercambiando roles o ir intercambiando funciones dentro de este proceso. ¿Qué sucede? Que esta educación está basada bajo estos parámetros de normalidad que muchas personas consideran y que va a ir generando repercusiones en dado caso de que este adolescente no tenga una identidad de género acorde a su sexo. Y que esto también va a ir formando parte de estos factores tanto predisponentes como precipitantes que puede ir construyendo conflictos dentro de lo que involucra la educación sexual, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que hay una variedad de elementos en la salud sexual que afectan el desarrollo de la sexualidad, basados en un enfoque constructivista que considera la interacción entre el individuo y su entorno. El logro de una salud sexual exitosa se fundamenta en una intervención integral. Requiere una congruencia entre la sociedad, las leyes, la política y otros factores estructurales que pueden influir en la sexualidad humana de las personas. El acceso a la educación sexual integral y basada en la evidencia científica es fundamental para que los adolescentes adquieran conocimientos precisos y objetivos sobre su propio cuerpo, las relaciones y la salud sexual. La adolescencia es una fase donde se puntualiza que el ciclo vital del individuo parte desde este proceso y que se halla en medio de dos etapas, como es la niñez y la adultez, y que se encuentra determinada por alteraciones notorias e importantes de tipo biológico y psicosocial, ¿no? En función a este proceso de educación que se ejecuta en cuanto a la sexualidad, nosotros podemos darnos cuenta cómo la educación sexual no solo va a involucrar un tema, sino más temas a nivel psicosocial, es decir, roles de género, funciones, métodos de protección, métodos anticonceptivos, va a involucrar lo que son las relaciones sexuales, va a involucrar incluso lo que es el conocimiento de su cuerpo, va a involucrar lo que es un nivel social, va a involucrar todos los aspectos en los cuales estén integrados esas construcciones inter e intrapersonales del individuo. ¿Cuál es la finalidad de una correcta educación sexual? Que los adolescentes puedan enfrentar las problemáticas del entorno sin necesidad de salir afectados de los mismos, ¿no? Y que en relación a ello se vaya generando empatía también hacia ese propio contexto que tiene una variedad muy importante en cuanto al desarrollo de la sexualidad. La educación sexual integral implica que los conocimientos que son aprendidos desde casa sean realmente efectivos, que sean realmente objetivos, que permitan que las relaciones con su entorno y la salud sexual del niño y del adolescente sea efectivo. Ahora, si nosotros decimos que la educación sexual proviene desde casa y debe salir desde casa y que no es obligación de la parte de las escuelas o de los colegios, sin embargo, estos lo contemplan, ¿no? Y completan este proceso de educación. ¿Por qué razón? Porque las instituciones educativas también necesitan ir
generando un proceso de educación sexual integral que complemente aquello que estos niños y adolescentes han aprendido de casa. Recordemos que aquí también existe un currículo oculto y que este currículo oculto me permite ir educando en aquello. Incluso la formación de normas y valores forma parte de esta educación sexual, lo que va a permitir que, así como yo respeto mi cuerpo, voy a respetar el cuerpo y voy a respetar la sexualidad de los demás. En este punto, como nosotros hemos realizado una investigación descriptiva, porque tiene un enfoque cualitativo, esta metodología y según este enfoque de investigación, nos permite ir integrando y nos permite ir tomando en cuenta pues cada uno de los conceptos y de los resultados primordiales bajo esta unidad de análisis que hemos elegido, ¿no? También cabe la posibilidad de estudiarse una cualidad específica siempre que se tengan en cuenta los nexos entre las relaciones que tienen cada uno de ellos y la significancia propia que estos poseen. Para poder revisar e investigar sobre este tema, que es muy importante sobre la educación sexual y que de este podemos ir obteniendo varios temas en cuanto a las consecuencias de una educación sexual no idónea, vamos a poder generar nuevas problemáticas de investigación. Ahora, este proceso de investigación fue factible, así como la revisión bibliográfica que se ejecutó, donde el objetivo de abordar la sexualidad en la adolescencia y de cómo estos factores pueden ir generando muchas complicaciones, se pudo realizar una investigación exhaustiva. ¿A través de qué medios? A través de una literatura digital. Se hizo una revisión de libros, se hizo revisión de artículos, se hizo revisión de investigaciones originales que habla justamente sobre la educación sexual y en función a ello, pues teniendo en cuenta también el grado de actualización de de esta literatura, ¿no? Gracias a este proceso de investigación descriptivo, cualitativo que se ejecutó, pudimos conocer esta matriz sobre el desarrollo psicosexual por etapas, donde nos menciona que existe una primera etapa, que es la etapa de aislamiento, una segunda etapa, que es la etapa de orientación, y una tercera etapa que habla sobre la apertura hacia la definición. Basada en esta matriz del desarrollo psicosexual por etapas, tenemos la adolescencia inicial, la primera etapa, que involucra de los 10 a 13 años de edad. En esta etapa, según las investigaciones que se realizaron, los adolescentes empiezan ya no solo el descubrimiento y la exploración de su cuerpo, sino que también aquí los adolescentes inician ese conocimiento de los demás. Aquí, en este proceso, como existe todavía una escasa preocupación física y psíquica sobre la sexualidad, empiezan todavía a estar basada desde información errónea, mitos, curiosidad, deseo, preocupación por los cambios puberales, amistades del mismo sexo, la exploración sexual, el enamoramiento, que es una de las principales señales que surgen en esta etapa, y frecuentes fantasías sexuales, ¿no? ¿Qué sucede en esta adolescencia inicial? Todos estos elementos o todas estas características que hemos mencionado son las que van a aparecer. En cada uno de los adolescentes variará las características que se expresarán, sin embargo, caerán en un mismo común denominador, que es la orientación que van a ir generando a partir de la curiosidad que se crea, ¿no? Es decir, en esta etapa inicia esa curiosidad por conocer todo aquello que hasta hace un momento atrás yo desconocía, ¿no? Tal vez yo conozco que existen diferencias en nuestros genitales, que existen cambios importantes en cuanto a nuestro cuerpo porque estamos iniciando la adolescencia, vemos cambios físicos y también van a irse generando cambios a nivel psíquicos. ¿Por qué razón? Porque el pensamiento, la forma de cómo solucionamos problemas también van a ir cambiando. Y asimismo las problemáticas aumentarán. En esta etapa incluso, como parte de ese proceso de autoexploración, estos adolescentes iniciarán sus primeras masturbaciones y que el sentimiento de culpa en relación a estas masturbaciones serán frecuentes y que la mayoría de estos adolescentes no le comunicarán a sus padres que iniciaron sus primeras masturbaciones. Sin embargo,
como descubrieron cambios en su cuerpo cada vez que realizaban una masturbación, probablemente será más frecuente que lo hagan. Lo mismo que sucede a la edad de 2 o 3 años, cuando los niños y las niñas empiezan a descubrir su zona genital. ¿Qué sucede aquí? Empiezan el constante toque, la constante manipulación de estos genitales. Lo mismo sucede acá. El adolescente, cuando se masturba, descubre sensaciones que antes no sabía que podían presentarse, producto de la respuesta sexual humana que se empieza a expresar. Y aquí podemos hablar incluso de nuestros autores que hablan sobre esta respuesta sexual humana. Tenemos esta dupla perfecta del estudio de la respuesta sexual humana, Master y Virginia Johnson. Y tenemos también, por ejemplo, una segunda autora que nos habla de un modelo trifásico sobre la respuesta sexual humana y nos habla sobre deseo, excitación y orgasmo, sabiendo que cuando inicia la excitación empiezan a manifestarse varios cambios significativos en el cuerpo, ¿no? Y que en la fase orgásmica, pues obviamente existirán la intensidad de esos cambios que en un principio se expresaron. Entonces, esos cambios, ese nuevo descubrimiento generará pues que este comportamiento probablemente continúe, ¿no? A la edad de la adolescencia media, de 14 a 17 años, vemos que se completa la maduración sexual. Se produce una energía sexual alta, empieza a tener mayor importancia lo que es el contacto físico, lo que no sucedía en un principio. Empezamos a preocuparnos un poco más por lo que es el sex appeal, acercamiento hacia el sexo opuesto y las conductas de riesgo, ¿no? Es decir, en la adolescencia inicial empezamos una vez más el descubrimiento del cuerpo, pero en la adolescencia media ya nos damos cuenta cómo ese descubrimiento pasa hacia la atracción del sexo opuesto o del mismo sexo, dependiendo de la identidad de género que tenga el adolescente. Y que aquí pues tendrá mayor importancia lo que involucra el contacto físico, es decir, ya las relaciones sexuales que empezamos a evidenciar. Y que incluso muchos adolescentes, propiamente dicho, por una educación sexual no adecuada, por estos factores que se van a ir manifestando, probablemente llevarán una vida sexual promiscua donde no tienen conocimiento de todos los riesgos que pueden llegar a surgir, ¿no? En la adolescencia ya tardía, de los 18 a 21 años de edad, empezamos a ver cómo inicia la identidad sexual adulta, la capacidad para la intimidad, conducta sexual menos explosiva, más expresiva y la preocupación acerca de la procreación. En esta adolescencia tardía ya vemos cómo el preocuparse por el contacto físico, sexual con otra persona ya va perdiendo esa importancia porque ya empezamos a observar esa madurez dentro de las relaciones, donde surge una etapa de enamoramiento, pero el punto importante también parte desde el fortalecimiento de esas relaciones que se establecen, ¿no? En función a todo lo que hemos hablado el día de hoy, tanto en factores como causas, la importancia de la educación sexual que se ha ejecutado, las etapas que se dan en la adolescencia y por qué la educación sexual también tiene y prima dentro de este proceso, podemos concluir que a partir de los resultados del estudio se puede mencionar que el abordar la sexualidad en todas las etapas es muy importante, no solamente porque facilita un mejor proceso de comprensión, sino también porque esto nos va a ayudar que ese comportamiento sexual que tendrán los niños y adolescentes sea más fácil de comprender, ¿no? Sabiendo que esta educación sexual debe ser basada desde la confianza, desde la comunicación y desde la asertividad, incluso la empatía que como padres podemos llegar a manifestar cada vez que abordamos estos temas importantes con nuestros hijos, pues no. Es decir, se necesita manejar la educación sexual con información congruente, acorde a las edades que éstas establecen. Existe una desventaja para la práctica de su vida e interacción con el entorno, existe un déficit de educación sexual en las familias que es realmente evidente y palpable, al menos en las familias ecuatorianas, y existe una gran vulnerabilidad en cuanto al entorno. Es muy fácil para muchos adolescentes a nivel país en caer en conductas de riesgo producto de una educación sexual no adecuada.
Como recomendaciones se plantean que a partir de los resultados obtenidos se necesitan ir empleando acciones educativas sobre la sexualidad en los adolescentes y en los niños. Elaborar estrategias para sensibilizar y mejorar la respuesta ante la sexualidad de forma responsable, y que elaborar estas estrategias están planteadas tanto para los padres como para los hijos. Las escuelas, familias y comunidad deben trabajar de forma aliada con el objetivo principal de mejorar el desarrollo de la sexualidad en niños y adolescentes y mejorar el abordaje del tema dentro de la familia. Ha sido muy importante abordar sobre esta temática el día de hoy, sobre estos factores, tanto predisponentes como precipitantes, que pueden llegar a influir, que más adelante incluso el trauma que se va generando en cuanto al desarrollo de la sexualidad provoque que se presenten algunas otras complicaciones que necesitan ser manejadas incluso desde terapia, porque sí se van creando traumas y dolores, no solo a nivel psíquico, sino también a nivel físico, que pueden ir teniendo mayor injerencia, ¿no? Se adjunta parte de la bibliografía que se ha utilizado para poder elaborar este tema, y que también los invito a poder revisar el artículo que se ha logrado detallar en función a esta temática, y a participar en cada una de las ponencias de los compañeros, que hay temas muy importantes que nos permite poder generar un mejor aprendizaje dentro de lo que involucra la sexualidad. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada.